Capítulo 30. Comprobando la información obtenida. Tras comer a bordo una serie de alimentos, que bastaba con calentarlos un poco, comenzaron a comprobar con Rajid algunas de las conclusiones a las que llegaron los dos regatistas. Iban a rechazar alguna cuando él les anotó que habían interpretado mal la indicación. La rectificaron, como aconsejaba Rajid, y entonces sí les dio resultado. Se miraron, efectivamente se entendieron, habría que recuperar todas esas indicaciones que habían desechado, pues la que acababan de comprobar no solo era válida, tenía un gran valor y en un principio la habían rechazado. Se admiró al comprobar otras que habían logrado sacar entre pequeños detalles. Aquel hombre se hubiera pasado un mes en aquella embarcación, enseñando y aprendiendo con aquellos increíbles navegantes. Rafael se mantuvo al margen, sabía que siempre que probaban cosas debían ser ellos los que se dieran cuenta de su acierto o su fallo. Luego en el hotel analizarían la jornada. Si bien debían tener muy claro que la clase láser no era esa embarcación. No había duda, estaría en esas semanas de intensos entrenamientos, podrían comprobar infinidad de situaciones y posibles acciones para mejorar el rendimiento de sus embarcaciones. Una vez amarrado el velero de Rajid, le invitaron al hotel a cenar. Ni lo dudó, pasar unas horas más con aquella jovencita que le recordaba a Maureen era algo que no iba a desaprovechar. Pero antes pasó por su casa para asearse, tras una jornada en la mar. Mientras nuestros deportistas regresaban al hotel para hacer lo propio. Pocos minutos antes de la hora marcada se presentaba todo engalanado, parecía que iba de cita con una mujer y así era, a esa niña cualquier honor que se le hiciera se quedaba corto. Fue una grata velada, se contaron chistes, anécdotas y pudieron reír a sus anchas. Por fin llegó el momento de despedirse. Un fuerte abrazo con los jóvenes y un apretón de marinero con Rafael. Les juró que seguiría la Olimpiada y aunque compitieran con un compatriota les apoyaría. No perdería detalle y después de cada jornada, si deseaban consultarle algo, allí lo tendrían todos los días. Pudieron comprobar cómo unas lagrimillas se le escapaban a ese lobo de mar. Esther aún salió a la calle antes que se subiera en el taxi. Se abrazó con tal ternura que aquel hombre se quedó desarmado. Besó sus mejillas y se metió en el vehículo antes que el llanto el delatase. El sábado y el domingo lo pasaron con tranquilidad. Tuvieron sesión de masaje y relajación. Pudieron conectar con Julián y Tercí, respectivamente, y el domingo por la noche, cenaba toda la expedición española en el comedor del hotel. A la mañana siguiente se iniciaba una semana de gran intensidad en los entrenamientos, luego le seguiría otra alternando los días, menos Vicente, que no descansaría el domingo para el martes ir a la capital y examinarse. Esther quedó con Rafael en seguir el mismo sistema y dedicar las jornadas de exámenes para analizar con detenimiento esos días de entrenamiento. Estaban entusiasmados. Trabajaron duro esa primera semana y fueron limando detalles que les pudieran resultar útiles en la siguiente sesión. Rafael estuvo conversando con la plana mayor de la expedición y les expuso que sería interesante conocer la información almacenada por sus participantes en láser. En un principio deseaba que lo hiciera Esther, pero pensaron, con buen criterio, que los deportistas, a pesar de conocer a la niña, lo interiorizarían mucho más si lo exponía un técnico. No estaba muy de acuerdo, pero al rechazar su propuesta la mayoría, aceptó con una condición, que la niña asistiera pudiendo aportar datos. Pactaron esa estrategia y el primer día de descanso, en la segunda semana, organizarían la primera sesión, luego tras comprobar esas sugerencias a la mañana siguiente, en la reunión del viernes seguirían con esa línea o la rechazarían. Cualquier propuesta del equipo ella la aceptaba. Se habían compenetrado y de inmediato captó que hubiera preferido otra solución. Al comentárselo sonrió. Como le conocía ese diablillo. Pero reflexionó con la niña y comprendió la situación. Esa última sesión de entrenamiento previo a su partida hacia la capital, pusieron en práctica la lectura del cielo al atardecer del día anterior. Uno realizaría el recorrido previsto solo con la información anteriormente descrita. El otro sería una más de todas las lecturas que pudieran hacer sobre la situación a la que se enfrentarían ese día.
Fue Esther la que empleó todas las lecturas, pues algunas se contradecían. Pero a ciencia cierta que el estado del cielo de aquella tarde revelaba una gran cantidad de datos. Vicente, amén de consultar las anotaciones, se fue esa tarde-noche previa a esa prueba con Rajid. Había quedado con el marino joven, casi 70 años, un gran lector de los atardeceres, para predecir las condiciones de navegación. Entre los tres analizaron a la perfección las diferentes estrategias a seguir. Las comentó con Esther y las añadió a las que leería en la mañana siguiente y en el transcurso del entrenamiento. Consciente que algunas informaciones se contradecían y ahí debía estar su habilidad para optar por una u otra opción. Pero existía una ventaja en Esther, cuando competía siempre navegaba con su abuelo. El día que falleció junto al timón de su embarcación en Donostia, le juró que siempre que compitiera, él estaría a su lado para que pudiera consultar lo que deseara. Siendo la niña que tomara la decisión. Esa era la enorme ventaja con la que contaba, todo un campeón olímpico a su lado, para poder consultar cualquier situación que se presentara, estuviera prevista o no. Desgraciadamente era algo que no podía compartir con nadie. Ya que se producía en el instante de la regata. Se inició uno de los grandes retos que tenía el equipo de la clase láser. Ese martes podrían confiar ciegamente en una de las lecturas que permitirían a nuestra pareja competir con mayores márgenes de triunfo. Vicente siguió al pie de la letra las lecturas que realizaron entre los tres esa tarde-noche y los resultados fueron increíbles. Ganó con holgura a Esther y eso que se empleó a fondo en aquella prueba. Los marineros nativos confesaron a Vicente que una tarde-noche como la observada no se daba con asiduidad. Habían visto esa situación en un par de veces en sus vidas y difícilmente se darían las mismas circunstancias o parecidas en las jornadas de la competición. Estaba claro que la información que se conseguía era de la más fiable de todas. Aunque algunos parámetros no se pudieran descifrar. No tuvieron prácticamente tiempo para analizarlo con Rafael, pues se fue con el muchacho al aeropuerto, para acudir a su cita con la selectividad. Un empleado de la embajada le aguardaba en la puerta de salida para conducirlos hasta la embajada, lugar de estancia de nuestro campeón por expreso deseo de la mujer del embajador. La anfitriona había montado una fiesta en su honor, para alimentar su ego, presentando a sus amistades al muchacho. Tras el comentario de una amiga, sugirió a su esposo que realizara los exámenes en un solo día. Pero las órdenes de Madrid eran claras, debía tener las condiciones lo más parecidas a sus compañeros en la capital del país. Hubo sus más y sus menos, pero al final prevaleció la lógica y se examinaría en 3 jornadas. Miércoles, jueves y viernes. El sábado por la tarde le llevarían al aeropuerto y regresaría a la concentración del equipo para seguir su entrenamiento. Finalizado el desayuno del jueves, el equipo olímpico de vela español al completo, con la única excepción de la obligada ausencia, se reunía en uno de los salones del hotel para mantener una charla con los regatistas. Rafael comenzó con una introducción ensalzando el método de sus pupilos, el orden y la disciplina de su regatista que le había llevado a su corta edad a ser una de las mejores navegantes. La charla, a pesar de durar cerca de 4 horas, fue muy interesante. Esther le había preparado a Rafael una serie de materiales que tenía de entrenamientos con su abuelo sobre lectura de las corrientes, según el comportamiento de los animales de la zona. Así como las últimas fotos que sacó Vicente del atardecer previo a su último entrenamiento, con la lectura de las diferentes imágenes que se iban mostrando. Para concluir con un análisis algo superficial del resultado tras aplicar una u otra información. Aquellos profesionales de la mar se quedaron embelesados ante la capacidad de esa pareja. Se habían fijado en detalles increíbles. Especialmente la mayoría destacaba el énfasis que ponían cuando lo analizaban. Advirtiendo que siempre lo habían comprobado con la clase láser y que posiblemente con otras embarcaciones tendrían otras lecturas. Preguntas hubo de todo tipo y Rafael, que había compartido con los dos, supo dar respuestas adecuadas. Uno de los componentes de la clase Star, clase en la que su abuelo consiguió el oro olímpico, hizo una pregunta directa a Esther.
Las imágenes y las aclaraciones de algunas de las escenas rodadas con su abuelo con ese tipo de embarcación, le llamó poderosamente la atención. Esther se levantó de su sillón con seguridad y dio respuesta a ese veterano. Nuevas preguntas. Rafael se dio cuenta de la maniobra de aquel pijo redomado e intentó pararlo, pero Esther le rogó que no tenía inconveniente en responder lo que deseara. El debate entre aquel estúpido y la jovencita se desarrolló tratando el pedante de acorralar a la niña, provocando en ocasiones las risas en el resto. En un principio no fue consciente del ridículo que mostraba a toda la expedición. Pero cuando llegó a percatarse, con un enfado monumental salió de la sala. De inmediato el jefe de la expedición salió para conversar y aclarar la situación. El protagonista de aquel incidente no era otro que el hijo de un importante político del Congreso de los Diputados. Hombre de gran influencia en la vida política y social en España, de ahí que el otro corre-caga saliera de inmediato a calmarle. Mientras en la sala comenzaron a aplaudir a la chiquilla. Se lo había llevado al huerto, con una educación y una cortesía propia de una persona de gran madurez. Aquella reunión fue de gran valor. Todo habría ido sobre ruedas de no haberse producido el incidente. Pero la mayoría se alegraron que por una vez alguien hubiese tenido el valor de presentarle cara al personajillo. Al salir del salón, se quedó en la tarde del sábado para analizar tras aplicar las sugerencias de los resultados en las diferentes modalidades y buscar entre todos soluciones particulares para cada especialidad. El jefe de la expedición llamó a Esther. Rafael estaba al loro y de inmediato con buenos modales solicitó, al ser uno de sus pupilos, estar presente. Aquel indeseable había perdido los papeles y se negó. Manteniendo la compostura y con educación, le aseguró que la joven no entraría a conversar sin su presencia. Comenzó a maldecir y le comunicó a Rafael que la clase láser estaba expulsada de la expedición. Todos los componentes estaban presentes, pues se produjo mientras abandonaban la sala. Tras la aseveración del jefe de la expedición, se inició una rebelión del resto de las especialidades de vela. Fue Rafael quien puso paz y aconsejó telefonear a la directiva de la federación para ponerle al corriente. Aquel personajillo colocado a dedo por el político en cuestión se fue enfurecido a su habitación. Los más veteranos eran conscientes de la poca aceptación que tenía en la federación y de los disgustos que había creado el pijo de turno del grupo. Volvieron a entrar en la sala y acordaron que si se tomaba alguna medida contra la clase láser todos en bloque abandonaban la concentración y la olimpiada. Nadie puso ninguna pega. Pero Esther intervino para decir que no lo podía consentir. Habían trabajado muy duro para ahora por culpa suya perder esa oportunidad que en muchos casos solo se da una vez en la vida. Las palabras de la niña enternecieron a la audiencia. Dios. Si vale 1.000.000 de veces más que esos dos mequetrefes juntos. Todos apoyaron al defensor de la niña y se juraron que aguardarían la decisión de la federación, pero que desde luego si la clase láser quedaba fuera. La vela española no competiría en dicha olimpiada. Al día siguiente, en la tarde se personaba parte de la junta directiva con capacidad de decisión en el hotel. De nuevo la sala, aguardando la llegada de los directivos al frente con su presidente. En esos momentos conversaban con los tres de los afectados. El jefe de la expedición, el pijo y Rafael. La federación tenía ganas de deshacerse de esos dos elementos. No era la primera vez que creaban problemas, pero en esta ocasión habían llegado demasiado lejos. Conocedor de los entrecejos de los directivos deportivos del país, el presidente se trajo con él al presidente del Comité Olímpico Español, hombre con contactos en el mismo gobierno y amigo personal del rey. Precisaba de apoyos para poder lograr su objetivo, deshacerse de los dos mequetrefes de la expedición. Fue larga y dura la conversación mantenida. Pero ambos eran conscientes que sus días estaban contados. Su presidente se había cubierto bien las espaldas para tomar una decisión como la que se temían. No había posibilidad de contraatacar, no habían sabido medir sus mémeces y ahora lo pagarían. Mientras en la sala aprovecharon para ir analizando esa jornada de entrenamiento, aplicando diversos consejos y orientaciones dadas en la charla anterior.
Estaban entusiasmados con todas las consecuencias sacadas y especialmente las que se iban aportando por todos. Ahora se podía decir que estaban funcionando como un equipo, algo que Esther siempre comentaba con Rafael y este intentó que fuera así. Todos deseaban que todo aquello tuviera un final feliz y el protagonismo se repartiera en aquel equipo. Si se lograba destripar esos dos tumores funcionaría como en esos momentos. Estaban en la plenitud de opiniones, de deseos, de trabajar en un solo equipo de vela y no en diferentes grupos como hasta la fecha. Cuando hizo su entrada la plana mayor del deporte español y en especial de la vela. El silencio se adueñó de la sala. Se sentaron y aguardaron a escuchar lo que les tuvieran que transmitir. Pero la tensión bajó muchos enteros al ver entrar a Rafael, su expresión daba a entender que los dos tumores habían sido destripados de aquella delegación. Los indeseables no entraron en la sala. Desconocían que andaban haciendo las maletas para regresar a España. Fue el presidente del Comité Olímpico Español quien se dirigió a la audiencia. Comenzó exponiendo la invitación del presidente de la Federación de Vela a la que aceptó encantado de colaborar no solo con el deporte de la vela sino con un amigo. Para ceder la palabra al presidente de la Federación de Vela. Hemos escuchado las partes, los dos componentes se equivocaron, han pedido disculpas y presentado su dimisión que ha sido aceptada. Deseamos de corazón que el problema con esa acción de disculpas de nuestros compañeros cierre por una vez y todas las tiranteces en un grupo que debía funcionar a la perfección, pues me consta que está compuesto por auténticos señores del deporte. El brazo de Esther se mantenía en alto solicitando intervenir. Rafael trataba por todos los medios de comunicar a su pupila que no era el momento, pero no podía callarse, sabía que estaban cargados de razón. Ahora si habían sido capaces de disculparse tenían derecho al perdón, se habían dejado la piel entrenando para la competición. A percatarse el presidente de aquel brazo requiriendo su atención le concedió la palabra. Diga lo que quiera expresar señorita, somos todo oídos. Utilizó las técnicas de su abuelo para convencer a los grandes grupos. Con una dulzura que sobrecogió a los presentes, con una educación radiante y con vocabulario propio de un erudito de la lengua. Mostró su disconformidad ante la decisión. Solo expresaba su opinión, no era quien para tomar decisiones, no era su misión. Pero si los personajes habían mostrado su arrepentimiento y suplicado el perdón, se les debería dar una nueva oportunidad. Ante las palabras los directivos se miraron, conscientes de dos cosas, de la generosidad sin límites de aquella criatura y lo impresentable de aquellos buitres, pues ni pidieron disculpas, ni se habían arrepentido. Pues sin haber llegado a una decisión, comenzaron a insultar y a amenazar al presidente del Comité Olímpico Español y por supuesto al resto de aquella inquisición que habían montado para deshacerse de ellos. Llegando incluso a las amenazas. De inmediato se dio cuenta que la situación no se había desarrollado como aquellos directivos lo habían presentado. Pidió disculpas y suplicó perdón, entendía perfectamente su decisión para finalizar su intervención. Si siguen confiando en mí, me tienen a su disposición y no duden que me dejaré la piel para lograr algo grande para el equipo. De nuevo aquel grupo de personas, se quedaban mudos ante la madurez de esa niña. Fue Rafael quien rompió el momento al comenzar a aplaudir, de inmediato le siguieron todos los presentes. Las últimas palabras las cerró el presidente para confirmarles que Rafael se haría cargo no solo como técnico de la clase láser, sino como el responsable de la expedición. Los aplausos cerraron aquel encuentro. Esa noche cenarían allí y a la mañana siguiente volarían de nuevo para España.